comenzamos entonces con la primera ponencia del día, para lo cual invitamos a la señora Elsa Galarza, representante de la Universidad Pacífico, quien nos hablará de líneas de investigación vinculadas a la economía circular. Señora Galarza, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Gustavo. Un gusto de estar aquí. Agradezco mucho la invitación de Recíclame, de Marco y de Renzo, por poner los temas realmente precisos en toda esta semana, que ha sido bastante interesante en tema de todos los temas que se han tocado. Agradezco a Roxana porque también nos pones en contexto justamente un actor importante que es el actor de la academia, ¿no? La academia, las universidades en este nuevo esquema de economía circular creo que es muy propicio y justamente de eso les vengo a conversar estos minutos. Quiero partir de algo que ustedes ya lo han visto en esta semana, pero me pareció un buen esquema a partir del cual podemos trabajar esas líneas de investigación, básicamente en ciencias sociales, me voy a referir a ello, de economía circular. Cuando vemos el esquema de economía circular, quiero decirles que estamos viendo en realidad una visión bastante integral, ¿no es cierto? Partimos de los ecosistemas, ¿no es cierto?, que tienen también un proceso circular. Creo que el tema de regenerar y mirar a nuestros sistemas naturales como proveedores justamente de mucho de nuestras materias primas que necesitamos para la producción es muy importante, pero no solamente eso, sino también como proveedores digamos, de salud, de bienestar para el ciudadano. Por lo tanto, ahí hay un doble rol importante que mirar. Cuando hablamos de economía circular, obviamente también hablamos del sector productivo, del sector privado, que es el encargado de justamente proveer bienes y servicios, y que tiene una doble función también, ¿no es cierto? No solamente la función propia de la empresa, que es generar eficiencia productiva, rentabilidad, sino también, como decía Roxana, está enmarcado dentro de una serie de actores y por lo tanto el bienestar de su consumidor y la relación con sus proveedores va a ser sustancial para mirar el tema de manera completa. El consumidor sin duda tiene un rol muy importante porque básicamente sabemos que los productores responden a una determinada demanda y por lo tanto ese consumidor informado, ese consumidor con conciencia, ¿no?, es fundamental también para atraer a todas esta producción de bienes y servicios a un nivel de sostenibilidad importante. Obviamente reciclar, reusar a todo nivel implica pues el estar incorporando nuevas tecnologías, nuevos modos de producción de repente y también, cómo no, incorporar nuevas actividades económicas, ¿no? Y sin duda hay siempre desechos que no van a poder ser reutilizados, reciclados, y tendremos que ver también obviamente, minimizar estos y que estos no constituyan, digamos, una amenaza para la vida de la población. En ese sentido, esa mirada general nos va a permitir justamente poder focalizar mejor dónde tenemos que incidir en temas de investigación. Siguiente, por favor. La economía circular no solamente debe centrarse en estos aspectos. Mi punto aquí es decir que la economía circular tiene temas asociados bastante más allá de la propia estructura que hemos visto en el slide anterior. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin duda están incorporados. Muchos de los temas que vemos en economía circular están implícitos ahí. El tema de derechos humanos también. Recuerden que nuestra Constitución habla del derecho de vivir en un ambiente sano y por lo tanto cabría la reflexión si realmente estamos con nuestras acciones desde donde estemos, desde cada uno de los actores, mirando que estamos realmente cuidando de ese ambiente para el resto de nuestros compatriotas y del mundo en general. Tiene que ver con generación de valor económico, tiene que ver con empleo. Yo creo que el día de hoy es claramente visible decir que el tema ambiental no es un tema accesorio, no es un tema
que se puede dejar de tener. El tema ambiental debe ser parte de, ¿no? Es parte del desarrollo sostenible y todas las acciones deben tener una visión de sostenibilidad ambiental. Y se generan, obviamente, nuevos empleos, nuevas industrias, ¿no? Imagínense toda la industria de la electromovilidad el día de hoy, es una industria nueva, ¿no? Como lo fue las energías renovables en su momento, y hoy día es de amplio inversión privada y pública. Entonces, realmente estos temas están generando también valor económico, ¿no? La reducción de la pobreza es importante porque todo esto tiene un impacto social, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongo aquí el tema de los recicladores, ¿no es cierto? Si bien es cierto, todavía en nuestra sociedad muy informalizada, ¿no es cierto? Tenemos recicladores informales, pero cada vez más los recicladores forman pequeñas empresas, ¿no es cierto? Y esto es realmente un impacto social bastante importante en la vida de mucha de nuestra población. Entonces, hay un impacto también en la reducción de la pobreza. Y finalmente, el tema de la calidad ambiental y de la conservación en general es importante. Y pongo acá y el énfasis en la conservación, porque muchos piensan que la conservación no reditúa, no es rentable, cuando precisamente en este esquema la conservación es lo que va a hacer que estos recursos, estas materias primas, puedan estar permanentemente disponibles para el futuro, para la producción, para el disfrute, etc. Entonces, conservación no implica baja rentabilidad, por el contrario, la conservación es lo que va a ser sostenible en nuestros sistemas. Siguiente, por favor. Dicho eso, entonces, la mirada de las líneas de investigación debe ser una mirada mucho más amplia, considerando todos esos aspectos que he mencionado. Y aquí, obviamente, por los límites de tiempo, he básicamente pincelado algunas de las líneas que podrían ser interesantes en términos de la economía circular y para el Perú, obviamente, ¿no? El primero tiene que ver con la conservación de los ecosistemas, y aquí básicamente estamos hablando de los tres básicos, ¿no? Del recurso hídrico, de lo que es la tierra y de lo que es nuestros bosques, ¿sí? Creo que en cada uno de estos temas podemos hablar de circularidad, ¿no es cierto? Porque nuestros ecosistemas son también sistemas que tienen una lógica circular, ¿no? El ciclo del agua, por ejemplo. Y nosotros como seres humanos en nuestras actividades, lo que hacemos es justamente intervenir en estos sistemas, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es alterar estos sistemas. Obviamente no digo que no hay que hacerlo, porque muchas veces el tema de agua, por ejemplo, es muy necesario para toda la actividad productiva, para el desarrollo de agua potable, ¿no? Tener acceso y calidad de agua. Entonces, hay que entender cómo funciona la naturaleza, y creo que esa es una línea de investigación que particularmente necesitamos mucho de las ciencias naturales, sí, pero también necesitamos de las ciencias sociales, en el sentido que deberíamos poder traducir estas relaciones naturales a relaciones económicas, ¿sí? Les doy un ejemplo. Cuando yo digo que puedo conservar el agua haciendo reservorios en la parte alta o haciendo zanjas de infiltración para luego tener esa agua, digamos, conservada naturalmente y utilizada en la parte baja de la cuenca, ¿ok? Yo necesito saber cuánto metros cúbicos voy a generar de esa manera, ¿sí? Para poder tener un costo claro y poder de repente, como vamos a tratar más tarde en este día, financieramente, cuánto podría invertir, ¿no es cierto?, en la parte alta para poder tener esos metros cúbicos adicionales de agua en la parte baja. Entonces, ahí necesitamos investigación. Necesitamos saber todos estos sistemas de conservación, cuántos más agua nos están produciendo, para luego poner la información de análisis económico financiero, ¿sí? Siguiente, por favor.
Una segunda línea de investigación tiene que ver propiamente con la parte de producción, ¿no? Con esa producción de bienes y servicios que hablábamos. Y aquí obviamente estamos hablando de las materias primas, diferentes materias primas de acuerdo al nivel de producción, al agua, al aire, la energía y suelo. Creo que aquí hay un tema en el que se está avanzando bastante por parte del sector privado, lo hemos visto en los ejemplos del día anterior, ¿no? Que hay una mirada, digamos, que tienen las propias empresas hacia adentro, lo llamo yo el tema de eficiencia en el uso de recursos, eficiencia en el uso de los materiales, ¿no es cierto?, que obviamente pueden tener una significancia importante en la rentabilidad propia de las empresas, ¿no? A veces damos por descontados muchos temas como el uso de agua o la energía, cuando haciendo algunos cambios en los procesos productivos o haciendo algunos cambios menores en la tecnología, podríamos lograr más eficiencia en el uso de esos recursos, que no solamente implicará menos uso de agua, menos uso de energía, sino también tendrá un impacto en los costos y por lo tanto en la rentabilidad de las empresas. Pero más allá de eso, creo que es necesario también hablar de las tecnologías, de la innovación, ¿no es cierto? Y creo que ese es un rol importantísimo. Necesitamos que la academia pueda bajar estas tecnologías, y me refiero no solamente a tecnologías, digamos, al final del tubo, me refiero a inclusive procesos y tecnologías que se han usado anteriormente en el país o son tecnologías que yo llamo tradicionales, ¿no es cierto? Y ponerlas a disposición del sector privado, pero trabajadas, ¿no es cierto? O sea, las tecnologías per se necesitan ser traducidas, digamos, a modelos tecnológicos de fácil aplicación. Y creo que ese es un rol también para la academia, el proveer de esos estándares y de esos mecanismos, ¿no? Y siempre estar mirando, y creo que ahí la academia también cumple un rol importante, a la nueva generación de tecnologías y procesos, a que llamo en general a la innovación, ¿no es cierto? Hemos comprobado que los peruanos somos bastante innovadores, tenemos que focalizar justamente esa innovación a los temas positivos que los brinden los mayores beneficios, y creo que en ese sentido Produce está haciendo una gran labor fomentando justamente esta innovación, que obviamente tiene que ir de la mano también de tener más recursos para que estos niveles de creatividad puedan llegar al mercado, ¿no? Y hacerse más difundidos. No hay que olvidar en el tema de producción los proveedores de la cadena de suministros, ¿no? Y esto lo pongo porque el consumidor el día de hoy no solamente ve a la empresa, sino también cómo la empresa obtiene su materia prima, ¿no? Entonces, la madera, por ejemplo, es un caso súper importante, ¿no es cierto? Si es que la madera no proviene de bosques manejados, muchos consumidores no están dispuestos a consumir, por lo menos de esa empresa, y entonces cada vez la mirada de la empresa ya no se centra en ella misma, sino se centra también en sus proveedores o en los consumidores, como vendría a ser el tema de responsabilidad extendida del productor. Justamente estamos realizando en la universidad un trabajo bien interesante sobre tratar de cuantificar, por ejemplo, esos beneficios o esa reducción de costos que tiene la empresa cuando justamente va más allá de los temas propios de la mejora en eficiencia productiva, sino cuando va a tener un trabajo con sus proveedores o un trabajo de responsabilidad extendida del productor que tiene que ver ya con sus propios consumidores, ¿no? Entonces, hay obviamente beneficios reputacionales, ¿no? Muy importantes para una empresa, que hay que considerar también y hay que incentivar. Creo que ahí hay un espacio también para las políticas públicas muy interesante, que es que cómo hacemos que todos estos ejemplos que hemos visto justamente el día de ayer de parte de la empresa privada podrían ser a una escala mayor, digamos, si es que contamos con ciertos incentivos que generen una mayor acción aquí. Siguiente, por favor.
Una tercera línea, obviamente tiene que ver con todo lo que es reciclado, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de bienes finales, bienes intermedios y los propios desechos, ¿no? La posibilidad de reuso de materiales me parece fundamental. Creo que, por ejemplo, en el caso de los plásticos hemos avanzado mucho, ¿no? Si nos comparamos con algunos años atrás, donde todos usábamos bolsas de plástico. La pandemia nos ha hecho retroceder un poquito por los temas sanitarios, pero creo que ya caló en la población el hecho de usar menos bolsas plásticas de un solo uso, y creo que eso va a tener un impacto importante y debemos seguir promoviéndolo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que se puede extender a muchos otros bienes que creo que van a ser importantes de manejar en el futuro, y para el cual necesitamos también mayor información y mayor investigación. Obviamente a veces el sector privado tiene una reacción inicial un poco dudosa respecto a qué va a pasar con la industria. Definitivamente la industria de plásticos va a continuar, el plástico está prácticamente en todas partes en nuestra vida diaria, pero tenemos que reducir aquello que no es necesario, ¿no? Y eso genera también nuevas oportunidades de otro tipo de actividades económicas relacionadas justamente a materiales sustitutos, ¿no? Entonces creo que hay que ver todo el panorama de esa manera para mejorar y promover, como digo, el tema del reciclado. Separación, segregación y clasificación, tratamiento, creo que es importante. Ahí hay que trabajar mucho con las municipalidades. Creo que la investigación para generar justamente modelos interesantes de separación y segregación para municipalidades es muy necesario. Yo creo que ahí se necesita trabajo de la academia, y de proveer estos modelos, ¿no? Ahí creo que academia, sector público y sector privado pueden tener una interesante relación para apoyar este tema. Obviamente gestión de recicladores también, ahí hay que tener modelos de negocios ya armados que permitan a estos recicladores pasar a la formalidad de una manera mucho más rápida e insertarse en una cadena, digamos, de producción, ¿no? Y de consumo importante con las empresas que demandan estos bienes reciclados. Centros de acopio son necesarios hacer. Cómo podemos tener un modelo que funcione de centros de acopio para las principales ciudades serían muy importantes de desarrollar también, ¿no? Siguiente, por favor. Los desechos obviamente siempre van a existir, la idea es tratar de minimizarlos, y acá tecnologías para disposición de desechos van a ser muy importantes, hay grandes avances en esto, pero recordemos que nuestro país es muy diverso y por lo tanto es muy difícil homogenizar tecnologías. Creo que ahí la academia también tiene un rol de ver qué funciona mejor para distintos ámbitos de nuestro país, ¿no? Es diferente tener una tecnología para disposición de desechos en la costa que en la selva, o en la sierra por la altura, por la humedad, etcétera. Y por lo tanto, esa es una tarea también importante para seguir trabajando. Financiamiento lo van a tocar más tarde, pero creo que financiamiento es crucial porque hay inversión, una gran inversión, una brecha de inversión en este aspecto en el Perú, que necesita de diversos mecanismos. Tenemos que hacer ahí bastante creativos en poner mecanismos de financiamiento que permitan cubrir esta brecha, esta gran brecha. Lo trabajamos en su momento en el Ministerio del Ambiente y creo que es necesario seguir mirando este aspecto que pueda permitir justamente que se apliquen nuevas tecnologías de reuso en general. ¿Sí? El tema de, por ejemplo, de agua, el reuso de aguas servidas es muy, muy importante y ahí todavía tenemos que, como les digo, llenar brechas. Siguiente, por favor. He puesto dos otros temas, este y el último, que son más bien temas transversales, pero por su importancia me pareció importante tenerlos acá.
que es el tema de ciudades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una mega ciudad como es Lima, pero también tenemos ciudades secundarias de gran crecimiento, y es necesario que no repliquemos lo que no se hizo bien en nuestra ciudad. Y por lo tanto, tenemos ahí varios temas que los menciono en slide, que tenemos que mirar y donde se necesita mucha información de diverso tipo, ¿no? No solamente información económica, financiera, sino también ayudar, y en ese sentido creo que hoy día con el manejo de datos, del Big Data y la tecnología nos permite hacer mucho en temas de agua, cómo dar acceso, por ejemplo, a recursos a zonas muy alejadas que no se pueden hacer con la red pública, qué tipos de energías no convencionales podemos poner en la ciudad que permitan justamente optimizar, y esto tiene un efecto no solamente digamos, del ambiente, sino también, obviamente, en temas de seguridad, en temas que van más allá de solamente una visión mejor de una ciudad. El manejo integral de residuos sólidos, el transporte, la vivienda ecoeficiente, los espacios de recreación, en todos los temas creo que hay necesidad de poner mayor información, y sobre todo lo que yo incido mucho es que tenemos que hacer mucha evaluación de impacto, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta del impacto positivo ni el impacto negativo que muchas de las actividades que hacemos diariamente ocasionan en nuestro día a día, ¿no? Y creo que eso es vital para, a partir de ahí, promover un cambio necesario en los diversos temas, ¿no? El siguiente, por favor. Básicamente hablar del consumidor me parece muy importante, porque todos nosotros somos consumidores. Información. Creo que la academia tiene un rol importante en brindar información. Los esfuerzos del sector público están siendo bastante importantes en tener hoy día, y como investigadora lo he sufrido, ¿no? No podemos hacer investigación si no tenemos información. Bueno, creo que hoy día sí la tenemos mucho mayor acceso a información. De repente todavía ahí hay que trabajar mucho la permanente, el permanente disposición de la misma. De repente necesitamos más data de otro tipo, en fin. Pero que ahora hay más acceso a la información, tenemos que aprender a usarla de una manera adecuada. Creo que la academia también tiene el rol de tener una comunicación pública mucho más directa y trabajada. Ahí estamos trabajando mucho lo que es, por ejemplo, indicadores, ¿no es cierto?, eh, para ver si es que estamos logrando pues el impacto deseado, ¿no? O si las políticas realmente van a llegar considerando los distintos aspectos de nuestra realidad. Entonces creo que ahí la información es un aspecto muy importante que la academia tiene que trabajar. Salud y calidad ambiental importantísimo, calidad de vida, ¿no es cierto? Creo que son aspectos que tenemos que empezar a combinar, ¿no es cierto? Muchas veces, por ejemplo, nos focalizamos en salud, en curar las enfermedades, pero no nos focalizamos en prevenirlas, ¿no? Y mucho de la prevención tiene que ver con el ambiente donde nos encontramos, ¿no? Sobre esa calidad de aire, esa calidad de suelo, esa calidad de agua, ¿no? Entonces, de repente mejoramos mucho la nutrición si los niños toman un agua limpia, ¿no? En lugar entonces, hay cosas que tenemos que empezar a visualizar de una manera mucho más concreta, y creo que la academia puede contribuir mucho en esa línea. Y finalmente también, así como hay derechos, hay deberes de los ciudadanos, y creo que es importante que eso sea también un tema de discusión pública, ¿no es cierto? Porque no solamente debemos esperar que otro haga las cosas, ¿no? Como siempre al Estado se le dice que el Estado no hace. Mi pregunta sería, ¿y tú qué haces?
¿no? Entonces, también creo que es necesario proveer de información, de indicadores para ver qué hace el ciudadano por este ambiente sano que queremos todos, ¿no? Finalmente, concluyo. El siguiente, por favor. No he podido, obviamente, poner todo las áreas que son posibles de trabajar, pero creo que, como ustedes han visto, existen muchas áreas temáticas de investigación en torno a la economía circular. Mi mensaje ahí es que la economía circular es una oportunidad para ver la gran foto, ¿no? Para ver que, como decía Roxana, tenemos que colaborar todos porque la economía circular nos pone dentro de un sistema, ¿no es cierto? No podemos articular individualmente. Y segundo, yo diría que dentro de todos estos temas que he mencionado, deberíamos enfatizar estimaciones cuantitativas de medidas de conservación, deberíamos enfatizar, como mencioné, evaluaciones de impacto, estimaciones costo-beneficio. Hay mucho trabajo que se está realizando tipo experimentos, en lo que llamamos la economía del comportamiento, es decir, normalmente nuestras acciones, especialmente desde el Estado, han estado mucho con prohibir, ¿no es cierto?, las cosas, y todos sabemos que cuando nos dicen que no podemos hacer algo, nos da unas ganas enormes de hacerlo, ¿no? Entonces hay que más bien ir por el lado de los incentivos, ¿no es cierto? Es decir, qué cosa funciona mejor con el consumidor para lograr esas prácticas o con el productor para lograr esas prácticas positivas que queremos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con instrumentos económicos, ¿no es cierto? No solamente con los punitivos, no solamente con los de comando y control, ¿no? Y con instrumentos obviamente voluntarios del sector privado que a mí me encantan porque pienso que justamente ahí hay una oportunidad para la política pública, ¿no? Y yo creo que podemos empezar ese trabajo muy de cerca con el sector privado, con esos instrumentos voluntarios, que el sector privado nos diga dónde vas a poder voluntariamente apoyar en esta nueva economía circular y poco a poco iremos trabajando una regulación acorde con ese trabajo que creo importante porque hay aprendizaje de los dos lados, ¿no? Entonces, yo los dejo con esto. Entiendo que hay mucho más cosas, pero esas son las que he querido priorizar en esta presentación. Muchísimas gracias.